Buenas, mi nombre es Cecil Ramírez y estudio lo que es la carrera de Redes de la Información en el Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA. En este video les estaré hablando un poco de lo que es el plan de recuperación ante desastres. Una parte importante al momento de diseñar una red, donde existen, por ejemplo, servicios muy críticos que deben estar en funcionamiento prácticamente todo el tiempo. Bien, aquí tengo lo que es esa pequeña topología para explicar un poco, para tomarlas como ejemplo, para hablar un poco de lo que es el plan de recuperación. Bien, ante cualquier falla, por ejemplo, en caso de que tengamos esa infraestructura, ya sea una estructura, una red, o dentro de lo que es una organización, ya sea en la nube, o dentro de lo que es on-premise, una infraestructura local, una organización puede verse, o puede hacer muchas veces el caso de que quede inoperable completamente dicha infraestructura debido a algún desastre natural o algún desastre externo, que pueda ser causado, por ejemplo, por alguna inundación, algún incendio, terremoto, etc. Distintos desastres que pueden causar la inoperabilidad de lo que es la red. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Para ello se puede crear lo que es un plan de recuperación donde podríamos implementar o tener en lo que es en stand-by una red externa, una red o un Site 2. Podríamos tener, por ejemplo, en modo espera, una red, ya sea una edificación o premise en una o ubicación geográfica distinta, o podríamos tenerlo en un entorno cloud. Bien, si lo tenemos, por ejemplo, lo que es un entorno, una organización o un entorno geográfico distinto, on-premise como parte de lo que es la organización, en modo standby, estaremos consumiendo lo que son más recursos, más dinero, se estará invirtiendo más, debido a que los equipos, a estar en prácticamente una configuración de alta disponibilidad, debido a que se va a estar consumiendo más, debido a que estarán prácticamente, tendremos lo que es prácticamente una infraestructura espejo, que estará consumiendo prácticamente los mismos recursos, estarán en funcionamiento todo el tiempo, sin ser necesario, ya que no se estará haciendo nada en dicha infraestructura. En cambio, por ejemplo, con un entorno cloud, podríamos crear lo que es nuestra infraestructura en la nube y tenerla en modo standby o también tenerla, digamos, apagadas sin estar consumiendo recursos. Y en el caso de que ya de que ya haya un fallo en nuestra estructura principal, en este caso en nuestra estructura local, automáticamente encenderían esas máquinas virtuales, por ejemplo, que tenemos aquí, y entrarían esos servicios en funcionamiento. Es una ventaja que podríamos ver con lo que es la parte de tener la infraestructura en modo físico, en modo de alta disponibilidad. En este caso, con lo que es un failover en Azure, por ejemplo, o lo que es otra infraestructura como Google Cloud, Huawei, etcétera, podríamos tener los equipos apagados en la nube sin estar consumiendo recursos, y en caso de que exista el fallo, como he dicho previamente, eh, avisarle a la nube y ya automáticamente entra en funcionamiento en dicha red virtual de respaldo. Entonces, para ello, por ejemplo, aquí podríamos tomar con lo que es Azure, podríamos tomar ya sea nuestras redes, nuestros servidores, ya sea Windows, Linux, etcétera, nuestras máquinas virtuales, los servicios críticos que se encuentran en un hipervisor como Windows, no, en un hipervisor, disculpen, como Hyper-V, como VMware, como Proxmox. Podemos tomar 10 máquinas virtuales y con un agente, por ejemplo, con una appliance, un agente, podríamos sincronizarlas o replicarlas con la nube. Podríamos agregar toda esta información a lo que es el Azure Blob Storage, que es donde guardaríamos toda esta información,
Bueno, dependiendo de lo que es el caso, el Azure Block Storage, cual toda esta información de estas máquinas virtuales y tendríamos también lo que es nuestra red virtual configurada en Azure. También podríamos configurar lo que son configuraciones de direccionamiento IP público, a los cuales se conectarían luego esas máquinas virtuales en caso de que exista un fallo en nuestra red principal, nuestro site 1, por ejemplo. Entonces, estas máquinas virtuales se sincronizarían con lo que se replicarían en lo que es nuestro Azure, en una cuenta de Azure, por ejemplo, en un entorno Azure, en un baúl que crearíamos. Luego de aquí podríamos crear lo que es nuestra red virtual, nuestras VLANs, para ver lo que es algunas configuraciones, por ejemplo, para trabajar con Azure Active Directory, etc. Y teníamos lo que son los servidores con nuestras máquinas virtuales aquí apagadas en espera. Una vez caiga la infraestructura aquí, tendríamos lo que es nuestro entorno en la nube en funcionamiento, nuestra arquitectura en lo que es en la nube. Aquí, por ejemplo, vemos lo que es la solución que proporciona Azure. Aquí tiene la solución y aquí podemos ver como ejemplo lo que es una arquitectura que podríamos implementar, donde tenemos un site primario con nuestros servidores, nuestras máquinas virtuales. Pueden ser máquinas virtuales como también pueden ser redes, servidores físicos. Ya eso puede ser una configuración diferente, pero puede hacerse. Y podríamos replicar dicha información en lo que es el Azure Block Storage. Luego aquí, que replicamos, esas máquinas virtuales, como pueden ver aquí, no serán creadas hasta que exista lo que es un failover, o lo que es la conmutación por error. Aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos esta Linux Web Physical Machine, la máquina física con lo que es el servidor web Linux. Y aquí tenemos luego lo que es una VM que se va a crear con las configuraciones especificadas y que se va a crear una vez caiga lo que es nuestro sitio web on-premise. Bueno, nuestro sitio on-premise que tengamos en nuestra infraestructura. Y por ejemplo vamos a darle un poco hacia atrás y vamos a ver distintas opciones de arquitecturas que podemos implementar. Podemos ver por ejemplo esta para Find con lo que es Active Site Recovery. Entonces, el tiempo que tarde lo que es la infraestructura en recuperarse va a depender de los requisitos de la red, de la importancia del servicio, por ejemplo, y lo que es la organización. Por ejemplo, una organización podría soportar lo que es un RTO, un máximo de, por ejemplo, 2 horas. El RTO sería el tiempo máximo que estaría dispuesto a durar caída lo que es la infraestructura antes de volver a subir el sistema. El RTO sería el tiempo máximo que estaría dispuesta a durar la empresa sin funcionamiento. Y luego también tendríamos lo que es un RPO, que sería el tiempo máximo o la cantidad de información que estaría dispuesta a perder la empresa luego de un fallo. Por ejemplo, si podría estar dispuesta a perder los últimos 30 minutos de información, podría estar dispuesta a perder 1 hora, etc. El RPO sería la cantidad de información que estaría dispuesta a perder, por lo que constantemente se debería de estar, dependiendo de lo que es la configuración de lo que es la empresa o el RPO, constantemente se estarían enviando copias de seguridad a lo que es el storage de Azure, ya sea lo que es también de información de base de datos, configuraciones, etcétera. Cada cierto tiempo se estarían enviando copias de seguridad, sincronizándose dicha información.
dependiendo de lo que es el RTO que configuremos, por ejemplo, o lo que estaría dispuesto a soportar la empresa, debería de recuperarse en el tiempo ya especificado, por ejemplo, en máximo de 2 horas, que puede recuperarse antes, claro está, el máximo tiempo que la empresa está dispuesta a soportar en no funcionamiento, porque la infraestructura principal cayó, sería en este caso 2 horas, un RTO de 2 horas, podría ser un RTO de 4 hasta de un día, dependiendo la importancia del servicio que queramos que se levante lo más rápido posible, que sea un servicio web, dependiendo la importancia del servicio crítico de la empresa. Bien, los factores claves determinantes ya para esta configuración, como habían visto hace un momento, como han visto, sería el RPO y el RTO. El RTO sería el tiempo, como digo nuevamente, que estaría dispuesto a soportar la empresa sin funcionamiento, tiempo máximo que estaría dispuesto a soportar, y el RPO sería la cantidad de información que estaría dispuesta a perder, ya sea los últimos 30 minutos, una hora, etc. Por lo que para ello, para que esto funcione correctamente, esa recuperación funcione según lo planeado, digamos, según lo que es el RTO y el RPO, es importante la configuración de lo que es la infraestructura o el diseño de la red y la integración con lo que son las configuraciones de Azure, como es este caso, tenemos esta red aquí, o de Huawei o de lo que es Google Cloud o de otras plataformas cloud que permiten también hacer lo que es esa recuperación antes desastres. Bien, eso sería todo por el video. Espero les haya gustado y nos estaremos viendo ya en la próxima.